Hola a todos y bienvenidos a Simple Spanish Now. Soy José Alberto, profesor de español con 10 años de experiencia enseñando este maravilloso idioma y estoy súper emocionado de comenzar esta aventura contigo. He creado para ti algo realmente especial, la aventura de Carlos. Juntos vamos a descubrir este hermoso idioma desde cero, de una manera divertida y emocionante que te va a encantar. Cada semana tendrás nuevos videos llenos de aventuras y aprendizaje. Y si quieres llevar tu español al siguiente nivel con clases personalizadas uno a uno, visita nuestro sitio web. Allí también encontrarás mi blog con explicaciones detalladas de la clase, vocabulario extra y PDFs con ejercicios para resolver en tu tiempo libre. Si te suscribes y activas la campanita, me ayudarás muchísimo a continuar con esta hermosa tarea de compartir el español contigo. No olvides revisar la descripción para consultar todos los links importantes. Tu aventura en este maravilloso mundo del idioma español comienza ahora. Hoy comenzamos con un tema fundamental, los saludos y las despedidas en español. Vas a descubrir cómo decir hola y adiós como todo un hispanohablante, tanto en situaciones formales como cuando estés entre amigos. Pero eso no es todo. Te presentaré a Carlos, quien estará contigo en cada lección y te acompañará paso a paso en esta increíble aventura de aprender español. ¿Listo para sumergirte en este maravilloso idioma y sentirte como en casa? Entonces vamos a comenzar. En español, usamos diferentes saludos de acuerdo a la hora del día y al nivel de confianza. Veamos algunos ejemplos. De manera formal, buenos días para saludar por la mañana. Buenas tardes para saludar por la tarde. Buenas noches para saludar por la noche. También podemos decir buenas para saludar de manera formal. Y para saludar de manera informal a cualquier hora del día, podemos decir hola. También tenemos muchas formas de decir adiós o de despedirnos, como por ejemplo, adiós, hasta mañana, nos vemos, hasta luego, hasta la próxima, hasta pronto y como una despedida larga, hasta la vista. En español, después de saludar, es común preguntar por el estado de ánimo de la otra persona. Esto puede hacerse de forma formal, mediante las expresiones ¿cómo está usted? ¿Y qué tal está? De manera informal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Y qué tal estás? Hoy te presento algunas posibles respuestas a estas preguntas. Estoy muy bien. Estoy bien. Estoy regular. Estoy más o menos. Estoy mal. Estoy muy mal. De manera sencilla, puedes decir también muy bien, bien, regular, más o menos, mal y muy mal. Después de dar tu respuesta a estas preguntas, puedes devolver la pregunta utilizando la expresión y usted de manera formal y tú de manera informal. Y no olvides las palabras también y gracias. Es hora de practicar. A continuación, escucharás dos conversaciones. Escucha atentamente e identifica si corresponden a situaciones formales o informales. Hola, ¿qué tal estás? Estoy más o menos. ¿Y tú? Estoy bien. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted?
Estoy muy bien también, gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Y así acabas de conocer a Carlos, quien te acompañará en esta maravillosa aventura de aprender el idioma español. A partir de las conversaciones, selecciona el tipo de situación correcta, formal o informal. Ahora vamos a practicar la pronunciación. Primero, vamos a practicar la conversación entre Carlos y María. Hola, ¿qué tal estás? Estoy más o menos. ¿Y tú? Estoy bien. Nos vemos mañana. Hasta mañana. ¿Ya sabes qué tipo de situación es? Es una situación informal. Muy bien. Ahora vamos a practicar la conversación entre Carlos y Alfonso. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Estoy muy bien también, gracias. Hasta luego. Hasta pronto. ¿Ya sabes qué tipo de situación es? Es una situación formal. Excelente. En esta actividad vas a completar el diálogo. La información requerida es un saludo formal, una pregunta formal sobre el estado emocional, una respuesta positiva y finalmente una despedida. Te daré unos segundos para pensar. Si ya tienes las respuestas, pues vamos a comprobarlas. Como saludo formal, podemos utilizar buenos días y buenas. Para realizar la pregunta formal sobre el estado emocional, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Para responder, algunas posibles respuestas positivas son estoy muy bien y estoy bien. Para despedirnos, podemos sencillamente decir adiós. Ahora practiquemos la pronunciación. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Estoy muy bien. Me alegro, adiós. Ahora vas a ordenar las siguientes expresiones para crear dos conversaciones. Tienes varios segundos para realizar esta actividad. Revisemos la conversación 1. Muy bien, ahora vamos a practicar la pronunciación. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Estoy muy bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien también. Nos vemos. Nos vemos. Hasta mañana. Ahora revisemos la conversación 2. Excelente, lo hiciste muy bien. Vamos a practicar. Hola, hola, ¿qué tal estás? Regular, ¿y tú? Yo estoy más o menos. Hasta mañana. Nos vemos. Y así llegamos al final de nuestra primera clase. Espero que hayas disfrutado aprendiendo estos saludos y despedidas en español. Ahora es tu turno de practicar. Intenta usar estas expresiones en tu día a día. Saluda en español,
pregunta cómo estás y responde sobre tu estado de ánimo. Recuerda que la práctica es la clave constante para aprender cualquier idioma. Si te ha gustado esta clase, ayúdame por favor dando like y compartiendo el video con amigos que quieran aprender español. Tus comentarios son muy importantes para mí, así que déjame saber qué te pareció esta primera lección y qué temas te gustaría que trabajara en próximas clases. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte la clase 2, donde aprenderemos cómo presentarnos en español. Además, te encantará conocer más sobre la aventura de Carlos. Todos los recursos de esta clase están disponibles en nuestro sitio web. Encontrarás el blog con explicaciones detalladas de la clase, imágenes del vocabulario y ejercicios en PDF para descargar de forma gratuita. Muchas gracias por acompañarme en esta primera clase. Me has hecho muy feliz compartiendo tu tiempo conmigo. ¿Cómo se dice en español? Exacto. Hasta pronto, amigos.